Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ulloa Millares, soy abogado, magíster y doctor en Derecho y principalmente, o lo que me gusta más, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica desde el 2001, en ESAN desde el 2009, en San Marcos dicté 3 años, este año empiezo en la de Lima, tanto en pregrado como en posgrado, y mi experiencia legal esencialmente es en derecho del trabajo, de lo cual veo desde el año 92, que empecé con mis prácticas, o sea, del siglo pasado. Así que agradezco la invitación para poder conversar de algo que he podido conocer ya por algunos lustros y que ojalá les pueda ser útil para motivar el estudio o para de repente generar mayor discusión sobre los temas de derecho del trabajo en el Perú. Bueno, en realidad el derecho del trabajo, al ser un producto de la realidad, del contexto económico generado por la revolución industrial, porque trabajo siempre hubo, ¿no? Las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia, Machu Picchu, o sea, todo supuso trabajo. Pero la regulación del trabajo, como la conocemos hoy, viene principalmente desde un punto de vista doctrinal, como una reacción del sistema para atender las necesidades de la clase obrera. La cuestión social, la cuestión obrera, los reclamos de los trabajadores en el contexto de la revolución industrial supuso que el sistema establezca ciertas garantías. Y eso, junto con, o de la mano con, la constitucionalización de los derechos, lo que se llama el constitucionalismo social, que recién empezó el siglo pasado, supuso que aparezcan ciertas reglas, pero pensadas para los obreros. No se hablaba del derecho del trabajo en general, sino básicamente de los obreros. Otro universo era los trabajadores del Estado, que estaba regulado por el derecho administrativo, y los empleados por el derecho civil o mercantil. La ley 4916, por ejemplo, es una modificación del Código de Comercio, es decir, los empleados regulados por el Código de Comercio. Los obreros, con esta nueva regulación, es curioso que el Código Civil del anterior al del 84 incluye como un contrato típico el contrato del obrero, el contrato de trabajo. O sea, estaba dentro del derecho civil. Hoy ya no. Y lo que se conoce como régimen laboral común son estas reglas del derecho del trabajo. Lo que pasa es que Perú, y según gestión recientemente, aparte del régimen común, tiene hasta 39 regímenes separados, siendo que en la actividad pública hay 15 regímenes laborales y en la actividad privada 24 regímenes especiales. Entonces, claro, con 24 regímenes especiales, ¿qué tanto se puede hablar de un derecho común y de especial? Porque en el fondo, si hay tanta especialidad, entonces, ¿quién es común, no? Así que creo yo que por temas demagógicos, por temas políticos, por temas de repente de quedar bien con ciertos colectivos, es que han aparecido o se entiende que hay regímenes especiales. Y ahí habrá que ver cuál es la naturaleza de esta situación. Yo soy más bien partidario de que hay un solo régimen. Es más, muchos de estos regímenes especiales varían en una o dos cositas. Uno que otro régimen especial, que seguramente lo conversaremos, sí tiene propiamente casi una clara diferencia. Por lo tanto, hablar en Perú de régimen laboral común y regímenes laborales especiales parte de la idea de que efectivamente el derecho del trabajo tiene unas reglas para todos, pero que ciertas características de la realidad exigen que este marco común se adecue. Típico ejemplo, el trabajo en labores agrarias, ¿no? Pero también los pescadores podrían decir, oye, soy diferente, y los docentes, yo soy diferente, y los abogados. Entonces, al final, todos somos diferentes, no hay algo común, ¿no? Entonces, creo yo que, repito, por razones históricas, culturales, políticas, demagógicas, hoy en día, marzo del 2022, tenemos, creo yo, demasiados regímenes especiales cuando todo debería, de repente, centrarse en ciertas reglas comunes.
Claro, hay dos grandes universos, el régimen laboral de la actividad privada y el régimen laboral del sector público. Lo curioso, como les decía, históricamente trabajar para el Estado estaba regulado por el derecho administrativo. Es más, todavía hay algunos profesores administrativos que dicen, oye, yo debería regularte a ti, trabajador, porque tu trabajo es diferente frente al que trabajas para una empresa. Pero, en ese sentido, el legislador peruano ha pasado por varias etapas. Hay un informe, si entran a la página web de Servir, hay varios informes que revelan toda esta historia y los diferentes estamentos. Y básicamente en el sector público tenemos un régimen de la ley de la carrera administrativa, decreto legislativo 276. Tenemos la ley Servir, que ahora la quieren eliminar, que plantea una unificación del trabajo en el sector público. Tenemos los famosos CAS, que comenzaron siendo administrativos y luego terminaron siendo laborales especiales, según una sentencia del Tribunal Constitucional. Y de ahí tenemos una serie de regímenes más específicos que regulan el trabajo de los profesores de enseñanza colegial, de profesores universitarios, de los jueces, de los profesionales de salud, de los asistenciales de salud, de los fiscales, que también podrían ser jueces, pero en realidad son diferentes, la carrera diplomática, que tiene sus propias reglas, los militares y policías, que parecen ser trabajadores, pero no son trabajadores, los servidores penitenciarios, y aquellos que son contratados por las organizaciones internacionales, por ejemplo, los convenios con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros. Entonces, y además, dentro del Estado, también se aplica el régimen laboral común de la actividad privada. Por ejemplo, si trabajas en SUNAT, si trabajas en el Poder Judicial, si trabajas en el Banco de la Nación, en Petroperú, que son del Estado, pero es régimen privado, lo que se conoce coloquialmente como el régimen 728, por la norma que lo originó, el decreto legislativo 728, hoy Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ese es digamos, nuestro código del trabajo, nuestra regla base en el sector privado, que también se aplica por decisión legal en el sector público. Y en el sector privado, aparte del régimen general, este 728, o Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tenemos el régimen agrario, tenemos el régimen del porteador, unas normas de los años 70 sobre exportación no tradicional, construcción civil, pesquería, trabajadores del hogar que hoy en día, con la ley que salió el año pasado, casi son régimen común, a pesar que sea una ley diferente, las del futbolista profesional y las de micro y pequeña empresa, que más que un régimen especial simplemente es una rebaja de beneficios laborales propiciada por el Estado para generar la formalización. Pero en el fondo es un derecho laboral diferente. Donde yo pago 30, acá se paga 15 o 0. Entonces, en mi parecer es discriminatorio. Entonces, cuando hablamos de regímenes especiales, estamos apuntando a estas diferentes formas en que los diferentes gobiernos, creo yo sin mayor sentido, regulan un mismo supuesto, el trabajo prestado para otro en relación de dependencia. Porque no, o sea, porque yo creo que no, ¿cuál es la razón? Que dependiendo de mi empleador o dependiendo de la actividad que hago, tenga reglas diferentes. Igual me tengo que levantar temprano, igual tengo que cumplir un horario, igual trabajo para otro, igual tengo derecho a un mínimo, ¿no? O sea, en todos estos regímenes el mínimo es el mismo. Por ejemplo, ¿por qué tengo diferente trato legal? ¿Cuál es la base? Claro, y la Constitución y el Tribunal nos dicen, te tratan diferente porque eres diferente. Sí, pero es que todos somos diferentes si lo pensamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa comunidad, esa común unidad, esa coincidencia que me hace igual al que es diferente a mí? Por eso que creo que un lindo tema de tesis o de investigación es la vigencia de estas diferentes regímenes especiales, sector público, sector privado, y qué tanto se justifica hoy en día. Porque si decimos, es que son diferentes, es que bueno, todos somos diferentes. Un profesor universitario privado es diferente que un profesor universitario estatal, un profesor de primaria, un profesor de secundaria, un profesor de instituto. No, es que todos son profesores. Ya. Y entonces, ¿por qué hay leyes diferentes? O el pescador diferente al agricultor, diferente al obrero de una industria. Son diferentes, pero son trabajadores, repito. O sea,
o el minero, entonces, o el conductor de bus. Entonces, el derecho laboral fue creado, como decía, para regular un tipo de trabajo, el de la clase obrera. Pero estos trabajos luego fueron diferenciándose y generó que a veces los pongan en el régimen común o a veces no, hay que sacarlos. Ya, pero eso ahí es donde tenemos el tema discutible, ¿no? Eso, bueno, es que eso ya hay que verlo en cada ley, ¿no? Y yo voy a, el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, es un caso interesante porque era un régimen especial con menores derechos que aceptaba hasta el despido libre o casi libre porque tú podías despedir al trabajador del hogar cuando tú querías y le pagabas los 15 días que era el preaviso. O si respetabas el preaviso, lo votabas porque querías, por la relación de confianza. Y la ley actual dice no, el trabajador del hogar tiene estabilidad. Entonces, claro, y el régimen laboral de sus beneficios es como si cualquier empresa del régimen común. O sea, tener trabajadores en microempresa te cuesta menos que tener un trabajador del hogar en casa. Eso me parece alucinante, por decir una palabra de mi juventud. Porque yo como familia, yo no contrato a alguien para lucrar con su trabajo, sino que quiero satisfacer una necesidad, que me cuide a mi mamá, que me cuide a mis niños, que me ayuden a limpiarse la casa. Claro, desde el punto de vista del trabajador, el esfuerzo es el mismo, ¿no? Oye, igual me tengo que levantar temprano, igual tengo que trabajar para otro, me tienen que dar los beneficios. Pero creo que hay una diferencia. Mientras que una empresa busca su lucro y ganar, como diría Marx, y obtener plusvalía, yo en casa yo no quiero obtener plusvalía con la persona, yo quiero que me apoye. Y si este apoyo antes era gratuito, ahora es laboral, perfecto que sea laboral, pero que me diferencie, porque yo no busco lucro como si lo busca. Y la ley lo que hace es tratarme a mi familia o junta de propietarios con el guardián del edificio, me trata igual que si fuese una minera o un banco. Eso es alucinante. O sea, ¿cuál es la lógica? Claro, proteger al trabajador. Y entonces, ¿por qué existe el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa si tanto proteges al trabajador? Porque el trabajador de micro no tiene CTS, el trabajador de micro no tiene gratificaciones, el trabajador de micro solo tiene 15 días de vacaciones y su indemnización es 10 días por año. O sea, si lo votan y no tiene reposición, solo le pagan 10 días por año. Si esta persona gana 1.800 soles, después de un año de trabajo le van a pagar 600 soles. A ver, Perú, ¿por qué me dices eso? Claro, con este discurso de repente no voy a llegar a ser ministro o congresista, pero es que con los años que vengo enseñando derecho del trabajo me voy de repente desenamorando de estas regulaciones. Yo no les encuentro lógica, o de repente yo no tengo la capacidad de encontrarles la lógica, porque si el derecho del trabajo tiene como línea principal proteger, porque si el derecho laboral no protege al trabajador, no es laboral, será civil, comercial, tributario, pero no es laboral. El principio principal, el principio madre o padre, como quieran llamarlo, es proteger a quien tiene que trabajar. Estas protecciones no me parecen razonables, ¿no? Y a partir de eso, sí se pueden de repente, en ciertos regímenes, establecer algunas diferencias, que yo la verdad, en todas estas que te he mencionado, por lo menos en las del régimen privado, no le encuentro mucho sentido. Entiendo yo que de repente fue para favorecer, para incentivar, y de repente seguramente los del sector agrícola dirán, somos los más formales, sí, pero ¿a qué precio, no? Porque, o los de exportación no tradicional con sus famosos contratos temporales. Pero ya, de repente el empresario está muy cómodo, obvio, pero ¿y a quien debemos proteger, qué nos dice? Y de repente el gran problema generado por todo esto es que lamentablemente seguimos con tasas de informalidad de hace 20 años, 74-75% de informalidad. O sea, todo lo que estamos hablando no se aplica al 75% de la gente que trabaja. Ese es el principal problema, creo yo, a corregir. Y que no lo corrigen gobiernos de derecha, ni de izquierda, ni del pueblo, no lo corrigen. Precisan cositas pequeñitas, parchecitos, pero el gran problema de la informalidad, hay campañas así de contratación temporal. La ley de micro y pequeña empresa ya va a cumplir 10 años.
¿Cómo ha ayudado? Al contrario, creo yo que ha deteriorado, ha precarizado las relaciones laborales. Y los sindicatos hablan de ello. Las empresas obviamente no lo van a hablar, ¿no? Evidentemente. Pero los sindicatos lo tienen en su agenda. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, y para no renegar más, porque dicen, no, ya estás viejo, ya reniegas. Hugo Ñopo, el economista Hugo Ñopo, dice lo mismo en un texto publicado el año pasado que siempre recomiendo y que está en la web. Ustedes ponen Hugo Ñopo, publicaciones, van a encontrar este texto que ahorita, para que sea más fácil, lo voy a sugerir. Entonces, si están en una computadora, simplemente googlean Hugo Ñopo y políticas de protección social y laboral en el Perú, y van a encontrar este texto, una espiral de buenas intenciones, malos resultados y peores respuestas. Políticas de protección social y laboral en el Perú, una espiral de buenas intenciones, malos resultados y peores respuestas. Yo coincido el 95% de lo que está en ese texto. Hay unos errores en citas legales, bueno, Ñopo no es abogado, pero me parece que da en el clavo. El derecho laboral peruano es un derecho que de buenas intenciones, pero de malos resultados y peores respuestas. Y porque no funciona, no funciona. Entonces, quedarnos en los regímenes especiales, sí, podemos entender, pero creo que no hay muchos, por lo menos para mí, no encuentro yo argumentos para tener tanta variedad cuando ni siquiera tenemos a la mitad de la población formal, ¿no? Y no es un tema de costos, porque no, uno cuando hace una empresa tiene que saber cuánto cuesta tener un trabajador. Es un tema de, creo yo, que tiene que ver con otras variables. La poca productividad del trabajador, su fungibilidad y nuestra cultura, que sí, pues somos informales, ¿no? Nos gusta ser informales. Pero bueno, eso es. Si les gusta el derecho laboral, genial. Y porque hay que corregirlo, me parece. Y hay que corregir muchas cosas. Justo a propósito de la última modificación al reglamento de la ley de tercerización, se produjo algo que hace tiempo no veía, ¿no? Un grupo de abogados saca un comunicado diciendo no me gusta, y otro grupo dice no, es que esto es lo que siempre debió ser. Entonces, y los dos, y muchos son profesores de la universidad y son amigos, ¿no? Claro, pero es que, oye, ¿por qué no firmaste? Porque yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces con el otro, es que yo tampoco estoy de acuerdo con esto. O sea, ¿pero por qué? Ah, y eso es lo bonito, porque es bueno discrepar, siempre con respeto, pero dentro de la discrepancia tiene que haber un objetivo común. Y si un abogado se llama laboralista, tiene que defender el derecho del trabajo. Si no, mejor llámate asesor de empresas, que describiría mejor tu puesto. Pero si eres laboralista, tienes que pensar que el derecho laboral protege. Ahora, ahí vamos a discutir cuál es el contenido de esa protección. Y está bien. Pero tenemos que discutir ese contenido de la protección no mirando lo que pasa en Argentina, Estados Unidos o España, sino lo que pasa acá en Perú. Y lo que pasa acá en Perú es que el derecho laboral solo se aplica a la cuarta parte de la gente que trabaja. Entonces, y repito, esto no solamente para los empresarios, sino también para los sindicatos, que lamentablemente no entran a agarrar a este toro por las astas y buscar resolver este problema que evidentemente desde el sector empresarial no va a haber incentivos para corregirlo, ¿no? Por ellos, mejor. Pero en fin, mi consejo sería, si les gusta el tema laboral, que lean, que revisen, que participen en seminarios, que cuestionen a sus profesores y que dentro de cada uno de sus áreas de influencia puedan aportar, que eso creo que es lo que más necesitamos hoy, ¿no? Aportes frescos, jóvenes, desinteresados, que busquen, como les digo, satisfacer esos principios básicos del derecho del trabajo, que es proteger a la persona que trabaja, que esencialmente es eso.